Hola, hola, saludos cordiales, estudiantes de octavo año básico. El día de hoy con el tema número 6 de simetría. En esta ocasión vamos a hablar solo de simetría. En un futuro video vamos a hablar de la homotesia. Miren, en desequilibrio cognitivo nos dice que tracemos en cada figura una línea que las divida en dos partes iguales. Por ejemplo, en un cuadrado podemos dividirlo así y tenemos dos partes iguales, o también puede ser así y tenemos dos partes iguales, así también y así. O sea, cualquiera de esas líneas que tracemos conseguimos dos partes iguales. En el círculo lo mismo. Disculpen, las rayas no me salen muy rectas. Así, así y así. También tienen muchas líneas que si las colocamos de ese lado podemos conseguir dos partes iguales, mientras que con la flecha solamente podemos trazar una aquí en el centro y obtenemos dos partes iguales. En cambio, no podemos trazar de esta manera vertical porque no coinciden de un lado con el otro. Lo mismo en la estrella, solamente podemos tiene una sola línea que puede dividir en dos partes. Entonces, el eje de simetría es una línea que divide una figura en dos partes simétricas. Simétrica quiere decir iguales. Se puede definir que la simetría es la correspondencia de posición, forma y dimensiones de un cuerpo o figura alrededor de un punto o un eje, es decir, desde un centro. Veamos aquí tenemos estas figuras que si trazamos una línea nos damos cuenta que tanto de este lado como de este lado es exacto, son exactamente iguales, entonces su eje de simetría es esta línea de simetría. Aquí hay un eje en el centro y se pueden trazar muchas líneas de simetría y todas coinciden de que las partes son iguales. En esta figura de acá tenemos tres líneas de simetría que al trazarlas los divide en partes iguales. Dice, recuerda que una figura simétrica cuando es simétrica cuando una línea o eje la divide en dos partes que tienen la misma forma. La figura simétrica puede tener uno o varios ejes de simetría. Aquí tiene uno, aquí tiene varios, este tiene tres. Entonces pueden tener varios ejes de simetría. La simetría de un objeto se representa con un eje, foco o plano. También se puede asociar con traslaciones o rotaciones o reflexiones. Existen tres tipos de simetría. Sucede cuando una relación con un punto central, en este caso aquí, de cualquier forma u objeto encuentra una simetría. Pasando por ahí varias líneas, hay simetría. De la simetría axial es cuando el eje de la simetría no conlleva cambios de perspectiva en el espacio y quedan los dos lados idénticos, es decir, una sola cuando tiene dos lados idénticos. La simetría reflectiva sucede cuando por la presencia de un solo plano la mitad del objeto es igual a la otra mitad y las dos mitades se ensamblan correctamente. Miren, tienen una manera exacta, más o menos como un espejo. Si este fuera un espejo, se vería lo mismo en ambos lados. La homotesia lo vamos a ver en un siguiente video. Ahora sí, vamos a trabajar el taller de la página de elaboración formativa de esta página que nos dice traza eje de simetría de los siguientes objetos. Veamos y vamos aquí al PowerPoint donde yo las he puesto para tener una manera más clara porque tiene que ser exacto y a veces no se puede hacer con el lapicito. Veamos, de estas seis figuras que nos pide que saquemos la línea de simetría, tenemos que este árbol no es simétrico. Al principio pareciera que sí es, pero miren, si trazamos aquí, aquí tiene una hojita, pero del otro lado no tiene esa hojita. Entonces, no es simétrico. Este que está aquí no es simétrico porque no tiene sus dos partes iguales. La flor roja sí es simétrica. Mire, tenemos una línea de simetría, dos, tres y cuatro. Por todas esas líneas que las tracemos van a tener sus partes iguales. El corazón sí tiene una sola línea simétrica que al trazarla se divide en dos partes iguales. El trébol lo mismo, si los partimos por en medio de sus hojas tenemos uno y dos, y si lo partimos por en medio de esto que está aquí, de esas dos hojas, también tenemos que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas de simetría. A ver, una, dos, cuatro líneas de simetría. La flor amarilla a primera vista pareciera que fuera simétrica si la trazamos desde este punto, pero nos damos cuenta que no tienen la misma
figura, entonces por eso esta no es una figura simétrica. Lo mismo que la piña, si trazamos aquí en el centro una línea simétrica, estas hojitas no nos coinciden, ni tampoco en la parte de abajo. Entonces la piña tampoco no es simétrica. Recuerden, para que sea simétrica debe que al trazar una raya, un eje de simetría o una línea de simetría, sus partes que ambas partes tienen que ser exactamente iguales y como vemos hay unos que no se pueden. Veamos, completa la figura. Miren, para hacer esto simplemente tenemos que ver que si aquí ha ocupado dos cuadros hacia arriba y uno hacia los lados, se va a realizar de la misma forma. Lo mismo aquí. Cuando tenemos aquí que hemos utilizado dos cuadros que tocan hasta por aquí, se completa la línea. El triángulo lo mismo, de vértice a vértice y se completa. Esta figura de acá no pasa un cuadro, solamente desde ahí. Mire, yo ya lo pasé, pero ustedes lo van a hacer de manera exacta. Aquí tenemos dos cuadros hacia arriba y hacia abajo y la podemos completar. Aquí tenemos un cuadro hacia abajo, tenemos otro que tiene su centro aquí, su centro en este vértice y lo termina acá. Este pentágono, mire que pasa, tiene que ser exacto, pasa la línea, llega hasta aquí y ahí se hace. La estrella igual, no la voy a poder hacer bien, me disculpan. Aquí, así más o menos y así. Y el rombo que también, mire, se utiliza en medio de esto y esto. Igual yo lo hice con las figuras que son un poquito más exactas. Miren, se completan los cuadros. Se ve que a mí me salía un poco más diferente, no simétrico, pero era para darle a entender cómo lo pueden hacer ustedes en sus cuadernos. Para que sea simétrico tiene que ser totalmente igual de un lado que del otro. Nos dice, identifica si son simétricas. Aquí vemos que estos dos sí son simétricos, el de aquí también, pero este no es simétrico. ¿Por qué? Porque no, al doblar, al pasar por esa línea que está allí, no son parejas, no son simétricas. Dice, encierra todas las letras que sean simétricas. Aquí lo he hecho de una manera más grande, pero ustedes como lo van a hacer acá, podemos ver que aquí si tenemos una línea de simetría, aquí no es vertical, es horizontal, tanto la B, la C y la D. La E y la E solamente tiene una línea horizontal. La F no tiene, porque no, si la partimos por aquí, no tiene partes iguales ni acá. La G tampoco. La H sí, si la trazamos aquí en medio. La I también, si la partimos en medio. La J no tiene, la K tampoco, la L tampoco. La M sí, si la partimos aquí, sí. La N, si nos damos cuenta, aquí hay un punto, si la partimos aquí no tiene partes iguales, dando la vuelta sí, pero así directamente no. La O sí, sí, la P no tiene, la Q tampoco, la R, la S, la T sí, si la partimos aquí, la U igual, la V igual, la W también tiene línea simétrica, la X, la Y la Z no tiene. Aquí la tenemos un poquito más clara, pero que sea simétrico, recuerden, es trazar una línea y que quede de manera exacta en ambos lados. Dice que hay que dibujar y completar aquí, como ustedes saben, tienen que ser exactamente iguales que las de acá. Por ejemplo, en este que está aquí, deja un escuadrito aquí y ocupa dos cuadritos hacia abajo y dos hacia la derecha, hacia arriba y acá. Aquí ya tenemos más o menos dibujado porque ya le digo, no me salen bien, pero tenemos cuenta que se están utilizando los mismos. Mire, aquí hay un cuadrito hacia arriba, lo mismo acá, uno hacia los lados, uno hacia arriba, hasta completar la figura. Aquí también, mire, no termina a coger la otra línea y acá sobra más allá de la línea. Entonces, más o menos nos quedarían así, simétricas. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Recordemos que trazar líneas simétricas es trazar una línea en medio de figuras o en figuras que las divide en partes iguales. Nos vemos en el siguiente video que corresponde del tema de homotesia.